Bien, pues muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta última sesión dentro del seminario de integración de lo ambiental en las políticas de recuperación tras el COVID-19. Y nuestra última conferencia será acerca de la educación para el cambio climático tras el COVID-19, desafíos y oportunidades. Y nos acompaña como ponente la doctora Laura Bello, quien es doctora en investigación educativa, académica en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, Laura, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, pues cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues agradezco la invitación y para mí es un privilegio poder participar en un espacio. Soy la última y representa eso también retos adicionales porque mucho se ha dicho pues, ha sido bastante interesante, ha sido algunas experiencias, otras las he visto de manera sincrónica. Y encuentro muchas coincidencias en los pensamientos. Y en este sentido, bueno, voy a conversar un poco acerca de las similitudes de los espejos que desde la educación ambiental y de la educación del cambio climático encuentro con el fenómeno que estamos viendo, con esa gran esta pandemia que estamos viendo que nos está interpelando en todas nuestras de todos los seres humanos del planeta. Perdón que interrumpa, Laura, no sé si es cosa mía o es que se oye muy, muy cortado, como muy metálico. Voy a, no sé. Ahí mejor, sí. ¿Mejora? Ahí, bueno. Ahí mejora. ¿Mejora? Pero, bueno, me acerqué un poco al micrófono. Voy a estar más cerca del micrófono entonces. Gracias. Y el título de mi participación es mis reflexiones en torno a la educación para el cambio climático hacia el COVID-19, desafíos y encuentros de oportunidad. 4 puntos voy a dar, el COVID y cambio climático, puntos de encuentro, qué aprendizajes podemos encontrar en esta que estamos viviendo, cómo se articulan las políticas internacionales y nacionales en relación con la educación y qué pistas encontramos a profundizar para poder trabajar procesos de educación para el cambio climático. Bueno, el cambio climático, los dos fenómenos son fenómenos mundiales que nos están apabullando a todos. Perdón que interrumpa nuevamente, es que se escucha muy mal. No sé qué está pasando. También me han mandado el mensajito a través del chat que se escucha fatal. Es que no se capta ni siquiera la idea. ¿Tienes buena conexión? Sí, tengo muy buena conexión de internet. Permíteme un momento, voy a ver si puedo hacer aquí un ajuste. Ok, o algún Laura, micro externo. Sí. Con un micro externo lo solucionas. Sí. Para que no haya rebotes. Se está cortando porque entra en el mismo canal el audio y entonces la señal está rebotando y da la sensación de robot. Entonces, lo mejor es un micrófono externo solo para el micro, para que el audio se vaya por un canal diferente y entonces no tengamos rebote. Gracias. ¿Ahí ya se escucha mejor? Muchísimo mejor. Bueno, perfecto. Solucionado este asunto, ya podemos avanzar. Bueno, es uno de los desafíos de la educación en lo general frente a fenómenos como generar espacios para poder trabajar de otra manera más de presencia. Y comentaba un poco el efecto mariposa. El
este fenómeno de COVID y nos remite también al cambio climático, lo que sucede en el otro lado del planeta nos interpela a nosotros, a miembros del planeta en el otro lado del mundo. Entonces, a través de estos fenómenos, podemos decir que el COVID es un hecho social total. Esta expresión que surge de las ciencias sociales para remitir fenómenos que impactan todas las relaciones sociales, que inciden en cada persona, pero también en las organizaciones sociales. Y si lo vimos así fue, así está siendo, ¿no? Incide en la organización social de las en los comercios, en los medios de transporte, en las formas de comunicarnos, pero también es un fenómeno que pone en juego los valores de una sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo. Procesos de decisión y cuál es ese marco evaluativo que determina o que media nuestras decisiones. Por eso es que decimos que es un hecho social total. Y estas decisiones determinan los resultados, impactan solo la vida humana, la vida en el planeta. Los procesos educativos creo que no se había visto antes que las escuelas cerraran, que tantos niños y jóvenes no asistieran, no estuvieran en procesos presenciales. El sistema educativo, el sistema de salud en la mayoría de los países son tarde que temprano, y esto pone en juego los modos de relación. En ese sentido, ¿qué podemos encontrar en similitud con el cambio climático? Ay, me da mucha pena volver a interrumpir, pero es que sí se sigue escuchando fatal, no sé qué pasa. Y la verdad es que está súper interesante el tema y yo sí quisiera escuchar la conferencia, pero algo está pasando. Puse un micrófono y unos audífonos, a ver. He enchufado nuevamente, no sé si así desconecté y volví a conectar el micrófono, ¿funcionará así? A ver, vamos a intentarlo. A ver. Voy a hablar y espero que esto mejore un poco. Tengo una buena conexión de internet, espero que esté funcionando. El martes estuvo muy intermitente el internet, pero para allá. Entonces, no que las políticas han sido insuficientes, no han podido responder a los impactos positivos y a la velocidad en la que ocurrió el avance de la pandemia. Y mismo de cambio climático, cada vez más los impactos, y aquí hay puntos de similitud. Otro punto de similitud que también coincidimos con las reflexiones, que hay internacionales, los liderazgos internacionales y nacionales no están en la mayoría de los casos, en otros habrá situaciones, países que lograron responder y salir muy bien, pero son la minoría, pero en la mayoría se advierten decisiones a veces hasta antagónicas entre las decisiones de un país y de otro, y entre el propio país, críticas muy fuertes hacia las acciones que se han tomado. Asunto que repercute también en la eficiencia de las medidas. Y el tema de las decisiones que existen de las decisiones que temean por lo económico y las decisiones sociales, beneficios de la salud de los humanos. Y lo ambiental está en uno de los casos. Vimos también que frente a ese fenómeno que nos interpela a todos, perdió decisiones determinadas por los nacionalismos, más por
obligaciones internacionales, países cerraron fronteras, limitaron ayudas, no solo en América también. Y estas decisiones, bueno, también están reflejando que a fenómenos como el impacto del cambio climático pueden presentar este tipo de acciones. Y las acciones durante el COVID también vemos que están siendo permeadas más por asuntos financieros frente a la salud de la población. El servicio de salud se ha visto absolutamente debilitado por las políticas gubernamentales, y en cuestiones de cambio climático ocurre lo mismo. Los cambios de gobierno esperan y todo lo ponen en segundo término y le prioridad al trabajo, a la economía, etc. Y estos asuntos se ven más relegados hasta que nos empiezan a impactar. Cito aquí un fragmento de una entrevista de Yuval Noah. Dice: los gobiernos que ahorraron gastos en los últimos años recortando los servicios de salud, ahora tendrán que gastar mucho más a causa de la epidemia. Y esto es algo que ocurre también con los impactos del cambio climático, especialmente en México. Lo vemos con impactos que se agudizan, impactos por hidrometeoros que se agudizan por el cambio climático. Cuando ocurren estos impactos hay que invertir en atender inundaciones, deslaves, etcétera. Y estas inversiones resultan ser mucho más fuertes si se generaran, en contraparte, si se generaran políticas de reducción de la vulnerabilidad. Entonces aquí vamos encontrando muchas similitudes entre las políticas y la ejecución de estas políticas en relación con el cambio climático. Otra cuestión que resulta relevante y que creo que merece la pena mencionar es que esta pandemia fue anunciada. Esto es, estos escenarios, esta posibilidad de que ocurriera una epidemia en este caso por COVID, fue registrada desde los reportes científicos, tanto en Estados Unidos como en China, en la Unión Europea, mencionaban que esto podría ocurrir. Y sin embargo, toda esta producción científica no fue escuchada, y por lo tanto las políticas públicas pues fueron omisas a estas decisiones. Lo mismo observamos que ocurre con el cambio climático. Los reportes del IPCC cada vez son más contundentes, más claros, y aunque se generan políticas en relación con la atención atención a la mitigación especialmente, y a la reducción de los gases de efecto invernadero, las políticas se van diluyendo. Aunque existen acuerdos internacionales, cuando llegan a la esfera nacional y estatal, estos acuerdos se van diluyendo. Por otra parte, vimos que empieza en la pandemia del COVID en China, después se traslada, hay un segundo foco en Europa, y un tercer foco que lo estamos viviendo ahora en América. Y sin embargo, ante el primer foco que ocurre en China, las políticas y las acciones para actuar antes de que la epidemia llegase a países, por ejemplo, como en América, como México, las acciones fueron débiles, y lo mismo ocurre en relación con el cambio climático. Hay escenarios anticipados y poco nos estamos preparando para esos escenarios. Cito casos específicos en relación con el estado de Veracruz, como vemos afectaciones a la producción del café, de la vainilla, etcétera, y las políticas finalmente son débiles en este sentido.
Sí, y estos aislamientos, estos cambios de actitudes y de comportamientos, porque tenemos que aislarnos, la única manera para aplanar la curva fue el aislamiento. Nos dimos cuenta que cuando cambiamos drásticamente algunos de estos modos de vida, muchas cosas pasan. Y lo vimos en China, por ejemplo, los reportes de la reducción de algunos gases de efecto invernadero, la vibración de la Tierra, y nos damos cuenta que el planeta Tierra es un ser vivo. Esto es, reacciona ante la acción de la humanidad. Y especies que se pensaba que estaban en peligro de extinción, pues resulta que se pensaban que estaban en peligro de extinción porque no las veían los humanos, pero están surgiendo algunas especies. Las estamos viendo ahora, ¿no? Y esto pone en evidencia la relación del ser humano con nuestro medio ambiente, cómo nos estamos relacionando y qué pasa cuando reducimos nuestra interacción y reducimos el consumo, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, disminuyen los niveles de concentración, de contaminación, etcétera, ¿no? Y esto nos hace replantearnos hacia dónde entonces hemos de dirigir nuestras políticas públicas en relación, y voy enfocándome hacia educación para el cambio climático, y cómo es que los humanos nos hemos de relacionar entonces entre nosotros mismos y con el medio ambiente. Y este fenómeno que estamos viendo, bueno, ¿qué nos deja? Aquí en la imagen que tengo pongo dos mapas de la República Mexicana. Uno mide el grado de vulnerabilidad del COVID, es un mapa que sacó esta semana, que es producto de un estudio que hicieron en la UNAM, que mide el grado de vulnerabilidad de la población frente al COVID. Y el otro es el grado de vulnerabilidad de la población al incremento en la distribución potencial de inundaciones. Y si vemos, hay similitudes. Estos fenómenos, como el COVID y como el cambio climático, afectan a toda la población, pero no la afectan igual, la afectan de manera diferenciada. Y esta diferenciación está en función del grado del nivel educativo, del nivel de infraestructura, etcétera, ¿no? De la ubicación geográfica también. Veracruz es un estado especialmente vulnerable por su ubicación geográfica. Este fenómeno del COVID nos enfrenta, ahora sí, nos enfrenta a una nueva realidad que estamos viviendo y que se anuncia que no va a ser la única, sino que serán una serie de nuevas realidades frente a las que la humanidad tenemos que aprender a coexistir, a vivir y enfrentar. Y esta nueva realidad no solo es social, sino es ambiental y está articulada también al cambio climático. Esta realidad también tiene que ver, nos altera, nos interpela, porque tiene que ver con la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Hay muchos científicos estudiando el fenómeno del COVID, así como el cambio climático. En la conferencia el día de ayer, sobre el estado que guarda el pueblo de México en relación con el COVID, decía el secretario de Educación que se han emitido más de 23,000 artículos al respecto. Hay muchas cosas que se saben, se logró describir ya el genoma para México también y para otros países, pero hay muchas otras cosas que no se saben. Lo mismo ocurre con el cambio climático, hay incertidumbre. Hay certidumbre en algunas cosas, pero en otras no. Y esta incertidumbre genera sentimientos en la población de angustia, de no saber qué hacer, cómo actuar y cómo enfrentar estas nuevas realidades.
Y también hay otro fenómeno que es muy interesante y que guarda mucha relación con el cambio climático. Y este es que veíamos en las noticias, desde el primer brote en China, veíamos el fenómeno, veíamos la pandemia, los impactos, pero lo veíamos lejano. Después lo vimos en México, lo vimos con afectaciones en Europa, específicamente en Italia, en España, pero lo seguimos viendo lejano. Hasta ahora que tenemos referencia de que al amigo del amigo le ocurrió o al familiar, entonces ya lo vemos cercano. Y en estudios que hemos hecho en el Instituto de Investigaciones en Educación acerca de cómo las personas representamos el cambio climático, ese es un fenómeno que también se presenta. O sea, vemos que hay impactos del cambio climático, pero lo vemos lejano. Y cuando hacemos estudios y preguntamos cómo representas, qué imagen viene a ti cuando te hablamos acerca del cambio climático, la mayoría de las personas se imagina un oso polar y en el polo norte con los casquetes polares derritiéndose. Y si nosotros preguntáramos esto, ocurre algo similar. Entonces, hasta que vemos que nos está interpelando, es como actuamos. Y esto es otro fenómeno social muy interesante y fenómeno espejo, llamo yo. Otra cuestión también que resulta símil es la omisión por parte de los tomadores de decisiones a los informes científicos. La voz de los informes de las ciencias de la salud en relación con COVID y también de los informes como el IPCC resultan ser minimizados. Poco se les hace, poca voz tiene. No solo a nivel internacional, sino nacional y en los otros órdenes de gobierno también lo hemos padecido, ¿no? Hay suficiente información científica para generar políticas públicas pertinentes. Con esto que está ocurriendo en el COVID, acerca de COVID, yo creo que hay suficiente información y hechos, y dolor también porque ha habido muchas muertes, para poder poder asumir políticas públicas que realmente, de asistencia social. Lo mismo ocurre con cambio climático. Cada vez son más y más cercanas y más fuertes las evidencias de los impactos del cambio climático y pocas son poco se fortalecen estas políticas públicas. Otra cuestión que nos genera aprendizajes es que ante las fuerzas de presiones para la economía, el gobierno se encuentran debilitados para tomar otro tipo de decisiones que sean más sociales. Y esto tiene que ver con que es un problema, es un hecho social total. Esto tiene que ver con todo, con la luz, con la economía, con la educación, porque hay comunidades que de una manera y otras comunidades que responden de otra manera frente a esta. ¿Por qué no guardan distancia? ¿Por qué personas sí se quedan en casa? Otras que pudiéndose quedar y otras frente a este esquema de vulnerabilidad tienen que esa necesidad de salir a trabajar. Entonces, esto habla de una complejidad. Otra cuestión, otro punto más a la comunidad es que se cree que se esperen otras pandemias similares, que esta no sea la única, sino que sea el inicio de otras más, que esperemos que no nos afecte tanto, no nos interpele como esta, ¿no? Pero para eso estamos que y generar acuerdos tanto nacionales como internacionales. En materia de cambio climático, y aquí me centro en cuestiones ya de sí hay acuerdos,
hay directrices, las más recientes y de las que a partir de ahí se han desprendido en acuerdos nacionales, concretamente en México, es el Acuerdo de París. Desde su artículo 12 habla de los procesos educativos. Y los procesos educativos son altamente importantes. Los procesos educativos no tienen que ver con formar, no tienen que ver, perdón, con la transmisión de datos o con informar, tienen que ver con la apropiación, con el cambio de actitudes y la apropiación de aprendizajes que nos permitan enfrentar desafíos como estos. Esos son los propósitos de la educación para el cambio climático. En México también, bueno, a partir de los acuerdos de París, bueno, la Ley General de Cambio Climático en el 2018, en julio del 2018, tuvo adecuaciones e incorpora los procesos de comunicación y de educación orientados a la sensibilización de la población para poder actuar y enfrentar acciones en relación con el cambio climático, tanto de mitigación como de adaptación. Entonces, en este sentido, pero quedan ahí nada más, y en este sentido, esto que está pasando, este fenómeno global, social, que nos está interpelando, ¿qué aprendizajes nos deja para poder pulir, para poder posicionar más procesos de educación para el cambio climático? Bueno, hay algunas premisas. Una es aprender a vivir con incertidumbre, con grados de incertidumbre frente a nuevas realidades climáticas. Ahora, una cosa es incertidumbre y otra cosa es no saber. Sabemos que hay impactos del cambio climático frente a esto es frente a lo que nosotros tenemos que aprender a actuar y a gestionar. Otro gran aprendizaje que nos deja esta pandemia, que nos está dejando, es que no somos individuos aislados, somos interdependientes. Esto es, lo que sucede en el otro lado del mundo afecta a mi comunidad y lo que yo hago afecta. Aquí no se trata de que en encuestas que hemos aplicado, en estudios que hemos hecho sobre educación ambiental y sobre cambio climático, mucho de la desesperanza en las personas o de lo que contribuye a la inacción es pensar que lo que cada quien hace en lo individual no sirve para nada o no es de gran impacto. Y resulta ser que el COVID nos está enseñando que lo que yo hago puede afectar, no solo puede, sino afecta a los demás, positiva o negativamente. Si yo contribuyo guardándome en casa, guardando sana distancia, lavándome las manos, etcétera, contribuyo a reducir el nivel de contagio. Lo mismo ocurre con el cambio climático. Si yo actúo frente al cambio climático, yo voy a contribuir y la suma y la integración de todas estas acciones sin duda impacta en las acciones de respuesta. Pero esto no es un asunto fácil, no es algo que se diga y lo asumamos las personas. Hay dos autores que trabajan, dos teóricos de las ciencias sociales que trabajan estos temas de la individualidad y de la colectividad, del sentirnos parte de un colectivo y del saber y del sentirnos individuales. Y uno es Bauman a través de su teoría, de sus propuestas de sociedad líquida y de la inmediatez. La sociedad líquida nos lleva a vivir procesos de individualización absolutos y de inmediatez. Es actúo para el ahora, es lo que viene ahora, lo que está de moda en este momento. Mañana pues no sabemos si ya se verá. Y otra es una propuesta, unas reflexiones que hace Lipovetsky acerca del individualismo contemporáneo. Es la acción individual,
es el hacer para el individuo, hacer para mí, me compro el celular de moda, actúo en relación con mis propios intereses, sin considerar que lo que yo hago afecta a los demás. Vimos varios casos en el caso de México y otros países donde personas con síntomas de COVID no acudieron al sistema de salud para reportar sus síntomas, y esto generó contagios, y esos contagios otros, y desembocó en contagios comunitarios. Y este es un aprendizaje muy grande. No somos individuos, somos comunidad. Y en la comunidad es como podemos enfrentar, y siendo comunidades como podemos enfrentar este tipo de realidades. La otra es que somos gregarios, y está enlazado a esto. Somos gregarios y vivimos en una comunidad, y somos miembros de una sociedad. Y esto tiene que ver con la acción colectiva. No se pueden enfrentar desde el aislamiento, no, desde la individualidad, pero el colectivo. Lo mismo ocurre con el cambio climático. Es la acción colectiva lo que nos va a permitir generar acciones tanto de mitigación como de adaptación. Y la otra es que las comunidades organizadas pueden enfrentar mejor estos desafíos. Hay ejemplos que la red de comunidades pequeñas, donde los niveles de contagio fueron mínimos precisamente por las acciones organizadas. Lo estamos viendo acá en el estado de Veracruz. Mis orígenes son del pueblo de la Serra del estado de Veracruz. Es un no tiene un hospital muy pequeño. Obviamente no hay camas ni unidades de terapia intensiva. Es una sociedad pequeña, es una sociedad muy organizada. Entonces, la comunidad asumió, además de las indicaciones de aislamiento, asumió otras acciones comunitarias. Por ejemplo, aquellos que llegaran a la localidad debían aislarse en la casa donde se hospedan por 14 días. Y a ese momento esta comunidad de pueblo de Veracruz no tiene solo casa. Entonces, las comunidades sí permiten enfrentar de una mejor manera este tipo de situaciones. Otro aprendizaje muy importante que nos dejen, y aquí celebro que estemos en estos espacios, es que la comunicación y el científico debe tener más voz. Es necesario que sea escuchado y es necesario que se articule con los tomadores de decisiones. No es posible, escuchaba una entrevista que a jugadores de fútbol se les tengan salarios tan exorbitantes, millonarios, y la inversión en investigación se reduce. Este fenómeno nos deja muy claro que es necesario invertir más en investigación, y que la voz de estos resultados de las voces científicas deben ser escuchadas y articuladas con las tomas de decisiones. Bueno, finalmente, educar para el cambio climático frente a estos aprendizajes ¿qué podemos concluir? Bueno, en relación con las políticas públicas, pues la incorporación del cambio climático como un asunto central y no un asunto periférico. Los procesos educativos están orientados a poder conocer qué impactos tiene, poder conocer el fenómeno para entrar en acción en lo individual
y lo colectivo. Ese es el propósito de la educación del cambio climático. Yo diría que de la educación al siglo XXI, aprender a conocer para poder entrar en acción a desafíos como los que estamos viviendo actualmente. Incorporar la educación ambiental en las instituciones de educación superior, esto es también en términos de formación de profesionistas, de investigadores, generar conocimientos científicos, pero hace falta, se conoce, pero hace falta más acerca de este fenómeno de cambio climático, impactos más específicos, las esferas, cómo poder y mayor voz a la investigación, regulación de la investigación con la toma de decisiones. Y en educación escolarizada, pues hay dos nociones que resultan ser bastante pertinentes, y una es la ciudadanía que debe aprender a entrar en acción, aprender a hacer y estar en asuntos ambientales, en este caso el cambio climático, para poder reducir los riesgos y reducir las vulnerabilidades. Y el otro es la resiliencia social, y tiene que ver con la reducción de riesgos. Resiliencia social que está articulada con la gestión entre los diferentes actores que inciden en un fenómeno y poder reducir el riesgo para enfrentar los desafíos. Y los diferentes actores son los tomadores de decisión, los educativos, los centros de investigación y las propias comunidades. Está quedando claro. Perdón que interrumpa, Laura, se escucha muy, muy cortado. Estos últimos 5 minutos Sí. está muy cortado. Bueno, yo creo que tiene que ver con el internet, está fallando. Y bueno, pues ya con el aprender a ser parte de una comunidad, a ser solidario y aprender que dependemos del medio natural. Si el medio natural lo agotamos más, fenómenos tan adversos como que estamos viendo, vamos a ver de manera más frecuente. Y bueno, aquí cierro mi participación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Laura Bello. Qué lástima que hayamos tenido estos pequeños problemas, aunque creo que la idea central o las ideas centrales de su exposición quedaron bastante claras. Insisto, muchísimas gracias también a todos los participantes por su paciencia con estas fallas técnicas. Ya sabemos todos que estos días pues la gente está utilizando más internet y estamos teniendo ciertas dificultades. Y yo creo que podemos pasar al turno de preguntas y respuestas, si le parece, doctora. Sí, sí, gracias. Perfecto. Muy bien, pues que estamos abiertos a preguntas y respuestas. Si quieren, mientras van pensando nuestros participantes en las preguntas que quieren plantearle a la doctora, pues quisiera empezar yo planteándole una pregunta. Y es que me llamó la atención esto que mencionó de la necesidad en la educación de transmitir que es necesario aprender a vivir con incertidumbre. Me parece algo muy importante. Creo que no habíamos incluido esta variable y los jóvenes y los niños también, y muchos de nosotros no estábamos preparados mentalmente, ¿no? para vivir con incertidumbre. Y hemos visto durante este periodo la diferente respuesta que han tenido los jóvenes frente a los procesos de educación en línea, precisamente debido a esta incertidumbre. No sé, doctora, si nos puede pues compartir alguna estrategia de cómo enseñarles esto, ¿no? Que es tan importante y que podemos volver a necesitar, ¿verdad? Sí, hay una noción en educación que acuña un educador latinoamericano que se llama Maturana. Y Maturana dice que el aprendizaje es biológico. Esto es, el aprendizaje y los procesos educativos no son nada más datos,
no es nada más saber que el COVID es la afectación de un virus y que el virus es un organismo, etc. Los aprendizajes están articulados por una carga emocional. Y esa carga emocional esa carga emocional determina qué es lo que aprendemos y cómo lo aprendemos. Cuando abordamos contenidos de cambio climático y sus impactos, sobre todo con jóvenes, y lo primero que emerge es esa dimensión emocional. Cuando hay emociones que paralizan, el miedo y la incertidumbre paralizan y conducen a la inacción. Procesos educativos donde se reconoce esa dimensión emocional reconocer esa dimensión emocional implica aprender a gestionarla. Esto es, que en estos espacios de diálogo, de socialización, de educación, la educación es un fenómeno social. Es un fenómeno social porque se construye a partir de la interacción con el otro y con los otros, como lo estamos haciendo ahora en este momento. Si aquí reconocemos que este fenómeno nos da miedo porque no sabemos qué va a pasar, verbalizar esa dimensión nos permite parecer bajo presión y nos permite empezar a gestionar óptimamente estas emociones y decir, bueno, pues sí, esto ocurre de esa manera, no es malo sentir miedo, es algo absolutamente natural y tenemos que aprender a enfrentarlo. Esa gestión de la dimensión emocional es central. Cuando uno inicia procesos de educación para el cambio climático, pensando que el dato va a generar acciones, es un acto fallido. Si entendemos que el proceso educativo es el entramado entre una dimensión social, entre una dimensión emocional, información también, datos, porque eso es muy importante, y eso articulado con nuestras acciones, entonces podemos generar procesos educativos a las acciones de respuesta. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy útil, ¿verdad?, en estos momentos. Bien, pues no sé si tienen por ahí alguna otra pregunta, comentario, nuestros participantes, por favor, adelante. Pueden mandarlo por chat. Nos han recomendado en la Universidad Veracruzana que cerremos los micros por cuestión de seguridad, pero la doctora estará encantada de contestar sus preguntas. Creo que el doctor Welsh y la doctora la doctora Ana Cecilia también habían tenido algún problema de conexión, los sacó de la reunión, pero no sé si están ya con nosotros. A ver, tenemos por aquí a alguien que levanta la mano. Ajá. Dice, ¿qué opinas sobre que algunos profesores no evalúan las condiciones socioculturales de sus alumnos? Francisco Nieves. Sí, este fenómeno del coronavirus, y por eso puse la diapositiva con el mapa de la vulnerabilidad frente al COVID y la vulnerabilidad frente al cambio climático, porque pone en perspectiva la polarización de la población. No van a actuar de la misma manera y las acciones de respuesta no pueden ser igual en poblaciones donde tienen condiciones favorables que quienes no tienen condiciones favorables. Lavarse las manos y no tener agua, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? Lo mismo ocurre frente a este fenómeno del COVID. Sin duda está trastocando la organización social. La educación escolarizada es una organización social y la está poniendo en cuestión de qué manera y cómo respondemos frente a este fenómeno. Sin duda, las acciones son diferenciadas. En poblaciones donde los niños no tienen el internet, no tienen computadora, tienen que salir
a un internet para subir las tareas, pues es exponerlos. Y este contexto socioambiental es materia obligada para comprenderlo. También algo que no se puede soslayar, y por eso decimos que es un fenómeno social, es el hecho de la violencia intrafamiliar. Hay niños para los que ir a la escuela era su punto de fuga, su espacio de salvación, y ahora ya no. Entonces, por eso es un hecho social total el COVID, y es altamente complejo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, estoy viendo si aquí hay algo más. ¿Alguien quiere comentar algo más, preguntar algo? Creo que el doctor Welch ya ha podido entrar. ¿Carlos? Ya sin video, pero ya estoy de vuelta. Laura, muchísimas gracias por tu intervención y tengo un par de preguntas que quisiera hacerte. Adelante. La primera es que si desde el punto de vista de la educación ambiental, ¿realmente hay o hubo o habrá soluciones pedagógicas para enfrentar esta clase de fenómenos, es decir, pandemias que sean de escala global? Eso sería lo primero. Y lo segundo, me queda la duda si las instituciones de educación superior tienen también la responsabilidad de coparticipar en los procesos de aprendizaje en los niveles inferiores educativos, por ejemplo, secundaria y bachillerato, donde no tienen los recursos de acceso a la información y tecnologías de la información para soportar avances y contenidos. La verdad es que quisiera escuchar tu opinión en esos dos temas. Bueno, gracias, Carlos. La primera es, la respuesta a la primera pregunta es algo que se documenta. Bueno, los grandes ejes educativos son globales, pero son diferenciados, porque la educación se enmarca en un contexto, y el contexto son todas las condiciones socioambientales, sociales, ambientales, culturales, de cada comunidad en específico. México no es un México, son muchos Méxicos, muy diversos, con capitales culturales muy particulares. La educación para la interculturalidad, la educación en las comunidades originarias, tienen una gran riqueza, tiene epistemologías muy ricas. Esta riqueza es necesaria por el diálogo con la educación escolarizada. Sin embargo, hay ejes internacionales o globales a partir de los cuales podemos particularizar. La educación está fuertemente articulada con la educación para la salud. No la podemos separar. Siempre que iniciamos procesos de educación ambiental, los terminamos articulando con procesos de educación para la salud. Lo vimos cuando trabajamos en el Instituto de Investigaciones en Educación con 3 comunidades vulnerables a inundaciones. Terminamos ese proyecto con un proyecto de educación para el cambio climático. Y terminó articulado ese proyecto con experiencias de educación para la salud, porque desemboca ahí, cuando exploras las necesidades y hacia dónde hay que orientar los procesos, siempre te lleva a procesos de educación para la salud, diferenciados por las condiciones particulares del contexto. Y en relación con las IES, bueno, las IES tienen funciones sustantivas, especialmente las instituciones públicas. Y tenemos un compromiso con la sociedad, somos parte de una sociedad. De manera legislada, no creo que esté apoyo o esté explicitado la articulación con educación básica, pero sí hay acuerdos, hay convenios de colaboración de las instituciones públicas con las secretarías de educación estatales. La Universidad Veracruzana tiene un acuerdo de colaboración firmado. Entonces, en ese sentido,
Y acuerdos de cooperación también, yo creo que existan o no existan, hay espacios de cooperación, sobre todo cuando estamos ante un fenómeno global social como este. La Universidad Veracruzana, bueno, pues se ha articulado en acciones en relación con el COVID. La UNAM lo estamos viendo también de manera muy fuerte, porque tiene además la infraestructura para tener laboratorios, por ejemplo, y los puso en disposición para pruebas de COVID. Lo mismo puede ocurrir en materia de educación, ¿no? Sobre todo si están los recursos, ¿no? Yo creo que este es un fenómeno en el cual, igual que el cambio climático, que asuntos del cambio climático, donde debemos sumar, integrar recursos para poder enfrentar de una mejor manera estas implicaciones. Y los procesos educativos son centrales, porque los procesos educativos tienen que ver con formar a una sociedad para enfrentar estos desafíos como estos. No nada más con aprender contenidos. La educación es algo mucho más profundo y más amplio. Y este es un desafío. Estas nuevas realidades son un desafío. Yo creo que son el desafío más grande de la educación, en lo general y en lo particular con la educación ambiental. Muchísimas gracias, doctora. Creo que por ahí alguien más quería hablar. Doctora, hay preguntas Tania. en el sistema. Sí. Hay preguntas en el sistema de preguntas y respuestas. Creo que alguien quiere hablar. Sí, ¿me escuchan? Soy Jacqueline. ¿Sí? Sí. Es que yo escribí en el chat porque como no tengo video, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Jacqueline. Bueno, yo había puesto, bueno, primero agradecer a Laura la charla, muy interesante, aunque sí un poco intermitente, pero me parece muy interesante lo que menciona sobre verbalizar esas emociones ahora que los chicos van a regresar a los salones de clase, y porque seguramente van a suceder cosas ahí en el salón y a todos los niveles, y tiene que ver también con lo que la universidad nos pide cuando nos habla de ser flexibles ahorita que estamos trabajando a distancia con ellos y ser asincrónicos precisamente para no cargarlos de trabajo. Pero me gustaría saber la opinión de Laura respecto a que recientemente el gobierno del estado saca un decreto para desaparecer el Fondo Ambiental Veracruzano, y ahí había un recurso o hay un recurso que se estaba usando en algunos casos para hacer algunos proyectos de educación ambiental. Entonces yo considero que, bueno, pues es una pérdida de esos recursos. Se han estado haciendo algunas manifestaciones de sociedad civil para pedir que no se pierdan. No sé qué opinión te merece esto que está pasando. Mira, que estos recursos se hayan perdido me parece terrible, y por eso puse la cita de Joan, en el sentido de que recortan en materia de salud, recortan en materia de lo ambiental, y esos recortes tienen consecuencias terribles, incluidas las económicas, consecuencias que tienen que ver con pérdida de biodiversidad, con pérdida de vidas, y las inversiones después no van a equiparar. Desgraciadamente, y esto lo tenemos documentado en los estudios que hemos hecho en el instituto y en la más reciente estudio que hicimos en Costa Rica, frente a fenómenos como la violencia, como la pobreza, como el desempleo, problemas como el cambio climático, no adquieren en realidad, pasan a 4, 5, 6 lugar, se lo reconocen. Esperemos que el COVID genere aprendizajes permanentes y que nos transforme. Por eso hay que hacer fácil hacer presión, porque si ante esto, después otros problemas nos interpelan, otras pandemias futuras nos van a afectar definitivamente peor. Es terrible, desde la voz de la educación ambiental siempre estamos levantando, porque los procesos de educación ambiental adquieren centralidad
Vemos en los estudios que hemos hecho en el instituto, en el estado, y que coinciden con otros estudios nacionales e internacionales, que lo educativo y lo ambiental, tanto en las políticas públicas como en los procesos de educación ambiental, tiene un lugar periférico. Y esa es nuestra pugna. Siempre los recursos hay que recordar, lo primero que se recorta, y ya estamos viendo las implicaciones, ¿no? Muy bien. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahí yo no veo más preguntas. Carlos, ¿tú ves algo más? Noé Jiménez levantó la mano. Adelante, Noé. Déjame ver si puedo habilitar. Ah, ok. Noé, adelante. Ah, aquí está la pregunta. Dice, ¿espera que con la situación del COVID la sociedad y el gobierno sientan la obligación de interesarse más por el cambio climático y la protección al medio ambiente? Como un hecho aislado por sí solo, el gobierno no lo creo. Y no lo creo porque lo prioritario va a ser recuperar la economía. Y recuperar la economía, ¿qué significa? La economía se detuvo. El consumo se detuvo en algunos giros, pero la economía se detuvo. Entonces, si bien no recuperando, pero más o menos medio recuperadas las sociedades, y lo estamos viendo en los procesos de desescalada, muchos gobiernos, ¿qué están haciendo? Reactivar la economía. ¿Y reactivar la economía qué significa? Extraer recursos. Extraer combustible fósil, que es el de mayor uso, y extraer recursos. Entonces, aquí es donde más fuerte los otros implicados, la comunidad científica, las organizaciones no gubernamentales, la propia ciudadanía. Por eso acuñé la noción por eso puse la expresión de ecociudadanía, es donde debemos hacer presión para que lo ambiental y las políticas públicas de salud, de educación, no se recorten. Para que no, las prioridades, sí, obviamente, lo económico es importante, recuperar el empleo es importante, es central, pero no a costa de depredar y de deteriorar más lo ambiental y de agudizar más los impactos impactos del cambio climático. Gracias, doctora. Voy a ver si hay algo más por aquí. Bueno, pues no veo más preguntas. Entonces, pues simplemente me quedaría darle las gracias nuevamente a la doctora Laura. Fue muy interesante su charla y además el punto final de nuestro seminario. Así que muchísimas gracias. Y quiero aprovechar también este momento para, junto con mis compañeros del Cuerpo Académico Gestión y Políticas Públicas Ambientales, cerrar las actividades de este seminario internacional sobre integración de lo ambiental en las políticas sectoriales. Y le cedo la palabra al doctor Carlos Welch. En caso de que esté conectado. Muchísimas gracias. Sí, ok. Batallando la conexión, yo la verdad es que quisiera agradecer a la doctora Laura Bello por su cierre de sesión. Fue algo realmente necesario porque abarcamos muchísimos temas y cerrar con la educación, pues en lugar de parecer un cierre, significa una invitación grande a continuar trabajando. Por otro lado, también quiero agradecer a la doctora Tania García López, coordinadora de nuestro cuerpo académico, quien tuvo la iniciativa de desarrollar este seminario internacional donde tuvimos cerca de 600 participantes de 6 países presentes a lo largo de estas 2 semanas y esperamos que con la contribución de la editorial de la Universidad Veracruzana logremos consolidar un material de divulgación. Ya pronto les estaremos avisando a todos los participantes. Estamos trabajando ya en ello. Y no quiero dejar de señalar que la gran contribución de 2 personas fundamentales en nuestro cuerpo académico que le logran dar una visión interdisciplinar a nuestro trabajo. La doctora Lorena de Medina y la doctora Ana Cecilia Travieso Bello. Sin su trabajo, sin su dedicación y por supuesto sin la determinación para ir hacia adelante en esto, no hubiera sido posible consolidar este trabajo.
y no hubiera sido posible de ver tantas personas interesadas en estos temas. Gracias a todos y cada uno de los participantes y a la Universidad Veracruzana que nos facilitó una cuenta institucional de Zoom para poder trabajar a través de este seminario. Entonces no me resta más que agradecerle a todos y invitarlos a que sigamos trabajando juntos en pro de nuestro medio ambiente, en pro de la educación ambiental y a favor de las políticas públicas tan necesarias para construir un México mejor. Ahora sí, gracias a todos y te regreso el uso de la voz, Tania. Muchísimas gracias. Y le cedo la palabra a la doctora Ana Cecilia Travieso. No sé si se ha podido reconectar, que creo que había salido. Ana. No, Bueno, no está en parece el que chat, solo está Lorena. La doctora Lorena sí está, ¿verdad? Sí, sí está. Vamos a ver si se conecta ya. Ok. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a la doctora Laura por este cierre tan interesante en la última conferencia del evento. Nuevamente agradecer a la doctora Tania García por, como ya lo señalaba Carlos, por la iniciativa de este seminario virtual tan oportuno ante la situación que estamos viviendo con esta pandemia. Y bueno, pues nada más agradecerle también al doctor Carlos por sus palabras, a la doctora Ana Cecilia que desafortunadamente tuvo un poco de problemas técnicos, pero siempre ha estado presente en todo el evento. Y pues muchas gracias a todos. Gracias por su asistencia, gracias por su participación y por acompañarnos durante estos 15 días de conferencias tan interesantes y de ponentes que tuvimos de diferentes países, realmente una gran variedad de temas del interés de todos nosotros. Pues muchas gracias a todos. Perfecto, pues ya sin más declaramos terminado este seminario. Recuerden que las conferencias están disponibles en la página y pues los saludamos a todos, cuídense y nos vemos pronto.